Nuestra vida es una vida que va caminando a través de algunos sueños rotos. Empezamos incluso de muchachito, ¿no? Pero claro que ya usted a los 30 años ni se acuerda, ¿no? Cuando usted quería ser Messi o astronauta. Y bueno, pues no son tan graves, ¿no? Pero a medida que usted y yo vamos creciendo, empezamos a darnos cuenta que hay sueños que nunca se van a dar. Probablemente ya empiezo a tener 25, 28, 30 y no sé qué, y no nos hemos podido casar todavía. O ya tengo 5 o 6 años de matrimonio y no hemos podido tener el hijo que deseamos o la hija que deseamos. Y empiezo a pensar si realmente algún día lo podría vivir. O ese matrimonio que se terminó. Y los sueños que yo tenía de poder ser padres con mis hijos se desbarató. O tal vez solamente tengo hijas mujeres y yo he querido que mi hijo sea futbolista. La buena noticia es que las mujeres también juegan fútbol, pero bueno, ¿no? O empezamos a darnos cuenta que mis hijos han decidido que no tenga hijos, así que yo no voy a tener nietos. No sé cuál sea el suyo, ¿verdad? Pero no importa cuál sea, a veces para algunos de nosotros puede ser chistoso, pero para la gente no es gracioso. Hay vidas enteras en nuestra vida que van caminando a través de sueños rotos. Y hay diferentes razones por las que lo hacemos. Por ejemplo, es porque tenemos decisiones que tomamos en el pasado. Entonces yo me dediqué a vagar toda mi vida. Entonces ahora quiero estudiar a la universidad y no logro tenerla. O tal vez empecé a tratar en el pasado, a dedicarme a otro tipo de cosas y ahora no puedo conseguir el empleo que yo soñé tener. O también puede ser porque tuvimos consejos de personas en las que confiábamos y que nos dijeron todavía no es de preocuparte, todavía puedes seguir así, siempre hay oportunidad, y poco a poco me doy cuenta que los consejos no fueron ni siquiera tan buenos, sino que fueron muy malos. También puede ser por la forma en que me criaron. Y a mí me criaron entendiendo que yo tenía que tener una universidad específica o entre 7 u 8 cosas, y yo no pude estudiar lo que soñé toda mi vida. Porque fui criado a que tenía que hacer cosas que tuvieran dinero. Si algo me encantaba y tal vez no iba a dar suficiente dinero, no tenía que tomarlo. Y tengo ese sueño roto de haber sido lo que quise ser. O tal vez es una combinación de decisiones que tomó usted o que tomó alguien por usted, o porque su pareja decidió irse. La razón que venga y la razón por la que sea, nosotros terminamos teniendo sueños rotos. Así que tenemos sueños grandes y pequeños que nos van pasando a cada uno de nosotros. ¿Cómo responder cuando nos damos cuenta de que los sueños no se pueden realizar? ¿Me voy a amargar? ¿Voy a pasar todo mi tiempo pensando ya lo que iba a hacer no lo puedo hacer, ya la vida no merece ser vivida? ¿Cómo responder cuando nos damos cuenta de que es parte de nuestra culpa y parte de otras más? ¿Lo voy a culpar? ¿Me voy a dedicar a decir es que este tuvo la culpa y este tuvo la culpa? Y si él no fuera así, sino que fuera distinto. Y podemos haber cosas trágicas inclusive que hayan hecho por usted. Y no estoy tratando de decir que no es verdad o algo que me sucede. La pregunta es qué vamos a hacer al respecto. O cómo responder cuando nos damos cuenta que Dios pudo hacer algo y no lo hizo. ¿Y entonces qué voy a hacer?
¿Me voy a dedicar a pelear con Él? ¿O me voy a alejar de Él y decirle, Dios, tú no eres el Dios que eres, ya no quiero saber de ti? Y me voy a dedicar a vivir conmigo mismo como Dios, porque veo que lo otro no está funcionando. Pareciera que todos los demás cumplen sus sueños y que yo soy el único que no lo estoy haciendo. Cosa que no es cierto, pero es lo que parece. Veo a todo el mundo feliz. Si usted ve el Facebook, todo el mundo está feliz, ¿verdad? Cosa que no es cierto, pero no importa, pero todo el mundo cree que es así. Para aprender sobre este tema de los sueños rotos, quiero, en estas 2 semanas que vamos a tener esta serie, hablar con usted de 2 historias de una persona muy importante. Esta persona se llamaba David. Sí, el David que es ancestro de Jesús. El David que fue el segundo rey, famoso, músico. Este hombre tiene muchos momentos en su vida, pero 2 que vamos a tratar, y usted va a ver la diferencia entre trabajar cuando a mí me causa pánico o me llega el pánico porque pienso que Dios me ha abandonado, y la que veremos la próxima semana, que es cuando entendemos, debido a esta primera experiencia, que tengo que permitirme a mí mismo confiar en Él, que el pánico es lo peor que me puede dar. Pero para poder contarle la historia bien, creo que es importante que hagamos contexto. Entonces pensemos en el contexto, porque si no, no lo va a comprender. La primera vez que vemos a David es cuando David está con sus hermanos. Él es un pastor de ovejas, un muchachón, 11, 12 años probablemente, y es un tremendo pastor porque el hombre podía matar animales salvajes. Y un día aparece un profeta que se llamaba Samuel y llama a todos los hermanos, incluido él, y empieza uno, tú no eres, hasta que llegó algo y dijo, tú serás el Dios de los judíos. ¡Wow! ¿Qué dije? El Dios, no es el Dios, es el Rey. Muchas gracias. El Rey de los judíos, el Dios de los judíos. Chuta, hay unos que quieren ser, pero no pueden. Bueno, tal vez esos tienen sus sueños rotos. Ok, volvamos al tema. Le dicen, usted va a ser el Rey de los judíos. Ahora estamos bien, ¿verdad? Él se vuelve a seguir de pastor. Y lo siguiente que pasa es que al poco tiempo Saúl empieza a ser perseguido, molestado por un demonio que no lo dejaba en paz. Y lo único que lo alegraba o que le permitía estar tranquilo era si alguien tocaba un instrumento. Entonces, una persona dice, yo conozco uno que es bueno para el arpa. Es un muchacho que se llama David y lo traen. Y viene, y mientras él tocaba el arpa, Saúl estaba tranquilo. Ahora, él no estaba trabajando en el palacio, estaba trabajando de alguna forma, siendo siendo un pasante de ahí, pero ya por lo menos había llegado. Entonces, claro, esto no lo dice la Biblia, pero usted y yo somos seres humanos. A ver, me dijeron que yo iba a ser el rey, sueño con que voy a ser el rey, Dios me lo ofreció, yo no lo pedí. Ya llegué al palacio. La cosa camina, está caminando. Todavía no soy nada ni nada, pero ya por lo menos estoy ahí. Él regresa a su casa y la siguiente cosa que sucede es que tiene que regresar para entregarle a los hermanos comida porque sus hermanos eran parte del ejército. ¿No? Y esto es una historia extraordinaria, ¿no? Todo lo que le pasa a él, ¿no? Yo no sé cómo la gente no lee la Biblia así, es tan chévere, pero bueno, eso es otro problema. Y David regresa y encuentra a sus hermanos protegiéndose contra el ejército filisteo. Porque había un señor, el gigante famoso, ¿cuál es el más famoso gigante? Muy bien, Goliat. Cuidado, me dice alguien de Disney, ahí sí tenemos problemas.
que tenía como 3 metros, o sea, 1 metro más que yo. Eso está grande, ¿o no dice usted? Y está ahí, y él ve que este hombre grita vascosidades contra el ejército de Dios, y le dice, pero un ratito, ¿y acaso alguien le puede ganar al ejército de Dios? Si es el ejército de Jehová, ¿qué es que les pasa? Entonces cogió, y como no tenía nada más, cogió eso es lo que usaba, una onda, y cuando el chico, el gigante está diciendo que no tienen a nadie más que traer para que pelee conmigo, y cuando está diciendo ya no puedo decir migo porque le cayó una piedra aquí, y lo mató. De repente, el pastor de ovejas se convierte en héroe nacional. Ha salvado que los judíos mueran en una matanza por los filisteos, habían vencido, y de ahora en adelante este hombre era más popular. Los niños le pedían autógrafo, le pedían fotos en su teléfono, ¿no? Y era el hombre más famoso, era militar, era cantante, el hombre estaba en todo. ¿Ah? Y entonces el actual rey, debido a esto, le ofrece ser el yerno del rey. Así que David, que le han dicho que Dios va a ser rey, tiene su momento en donde toca el arpa, se va, regresa, vence y ha vuelto a palacio. Y ahora está más cerca, no me diga que no, ya se está casando con la hija del rey, pues ya vamos más cerca. Se puede morir el Señor, ¿no? Y ya mismo pues quieren que sea la reina, y la reina va con el rey. Y mi sueño se está dando, la cosa está caminando. Además de eso, en el mismo momento, se convierte en el mejor amigo de Jonatán, que era el rey o el príncipe que tenía que heredar el reinado. Se llevan espectacular, son panas del alma. Y es por eso que David se da cuenta, cuando todas las cosas están sucediendo, sus sueños se están cumpliendo, ya los puede palpar. Voy a ser el segundo rey de Israel. Mientras está soñando en esto, de repente ve que una flecha le cae entre las 2 piernas. Y es que era el rey Saúl que lo quería matar. ¿Por qué? Eso sonó como a Dala Bucarán, ¿no? Ah. ¿Por qué? ¿Qué te digo yo? ¿En qué estaba? No entiendo qué hice. Yo solamente he hecho lo que Dios me dijo. He obedecido. El sueño de ser rey no es mío, es de Él. Él me lo entregó. ¿Por qué ahora este hombre me quiere matar? Bueno, porque hay una cosa que se llama envidia. Además, él estaba claro que si esto seguía por donde iba, Jonatán no iba a ser el siguiente, sino que iba a terminar siendo David. En esa persecución, Jonatán le dice, hermano, no tienes para mañana, tú no es que vas a llegar a ser rey, tú no llegas al desayuno. Así que, corre. Y el hombre, lleno de pánico, como hubiéramos estado usted y yo, coge el primer caballo que había y a correr. Y ahí es donde llegamos a la historia que hoy les voy a conversar. Así que él sale corriendo tratando de encontrar o de llegar a la borde de otro país para salir de Israel, y así empieza la historia. Dice, cuando David llegó a Nob, fue a ver al sacerdote Ahimelech, quien al encontrarse con David se puso nervioso. ¿Por qué vienes solo?, le preguntó. ¿Cómo es que nadie te acompaña? Entonces él llega a un grupo, a un pueblito que es de sacerdotes. Ahora, por favor, yo sé que usted y yo probablemente fuimos católicos romanos o manejamos el catolicismo romano. No es un sacerdote como eso, o sea, no es un sacerdote que vive en una iglesia.
En ese tiempo los sacerdotes vivían en una comunidad en donde todos eran sacerdotes y cuidaban el templo. Entonces ellos están en ese templo y viven un montón de familias, todos ellos sacerdotes, que el gobierno los manejaba porque ellos les pagaba o los mantenía porque ellos no tenían ninguna acción productiva. Lo único que hacían era dedicarse al templo. Y entonces el gobierno les pagaba o los mantenía para que ellos lo pudieran hacer. Así que él llega allá y lo primero que le sorprende a Ahimelech, ¿cómo puede este hombre estar solo? Es el general más importante, es el yerno del rey, aquí algo no está bien. Es como que usted me diga que mañana viene el presidente Lazo y se sienta aquí y viene solito. Usted lo primero que va a pensar, espérate, y los SUV y los guardaespaldas, ¿verdad? Entonces haga de cuenta eso. Este hombre llega y este hombre está pensando, ¿qué pasó aquí? Verso 2. David le responde, y aquí empieza a decidir, Dios no me va a poder defender de Saúl, ahora tengo que defenderme yo. Ya no es hora de esperar que Dios me vaya a responder y que nada me va a pasar porque Él me prometió que yo sería el segundo rey, sino que en pánico Él dice, tengo que defenderme yo. Ya Dios no es confiable. Y ahí es donde empiezan sus problemas y los míos. Cuando yo decido que Dios no es confiable. Y entonces él actúa por sí mismo y dice, David le respondió, vengo por orden del rey. Una pequeñita mentirita, ¿verdad? Pero nadie debe saber a qué me ha enviado ni cuál es esa orden. En cuanto a mis hombres, ya les he indicado dónde encontrarme. Como el sacerdote empieza a dudar, dice, espera, yo he venido a algo que es súper secreto, nadie lo sabe, solo el rey, por eso es que estoy solo, y yo tengo un montón de gente, toda mi gente no ha entrado, pero está lejos de aquí, yo los voy a ver. Ahora, ¿por qué había de dudarle? Ahimelech no iba a dudar nunca, para él era normal, si eso le está contando ha de ser cierto, hay algo de la CIA que había que usar, y lo habían nombrado a él el primer hombre de la CIA. Verso 3. Viene David y le dice al sacerdote, ¿qué provisiones tienes a mano? Dame unos 5 panes o algo más que tengas. Ahora, por favor, cuando usted entiende 5 panes, cuidado, vaya a pensar que le estaba dando 5 panes de este lado. ¿No? Estamos hablando de 5 panes con los que comían todos los sacerdotes después del 7º día. Usted tiene que entender que esos panes que está ahí diciendo no son panes normales, y así lo dice. Entonces, para Ahimelech, este hombre está hambriento, no tiene a nadie al lado. ¿Qué está pasando aquí? Ahimelech contesta, no tengo a la mano pan común y corriente. Le contestó el sacerdote, podría darte el pan consagrado si es que tus hombres se han abstenido por lo menos de estar con mujeres. Ajá. ¿Cuál es el asunto en esa cultura? Usted recuerda que el pan es algo que trajeron los judíos cuando perseguidos o yendo hacia su país, iban por el desierto y era Dios quien los alimentaba con un pan que caía del cielo, ¿se acuerda? Si no se acuerda le cuento, ¿no? Y en base a ese pan, esto estaba consagrado para que solamente pudieran comer los sacerdotes. Se lo ponía en el sitio donde estaba Dios, era una señal de que Dios había dado provisión a su pueblo y los cuidó, y para eso seguía el pan ahí, para que un recordatorio de que Dios nunca nos abandona. Y este hombre dice, bueno, ya que eres tú, y esto es un problema religioso, por lo menos que tú y tus
tus otros soldados, por favor que por lo menos hayan estado en pureza, porque esto solamente se podía comer cuando usted era sacerdote. Así que dice, bueno, bajemos un poco lo que podemos hacer porque hay que ayudar a este hombre. Así sucede. David responde, te aseguro que, como es la costumbre, cuando salimos en una expedición, no hemos tenido contacto con mujeres. Ella y nadie que había ahí, pues, ¿no? Y él tampoco porque había salido corriendo, pues, ¿no? Además, mis hombres se consagran incluso en expediciones ordinarias, así que con más razón están consagrados ahora. Así que dame los panes tranquilos, que muestran cómo Dios me contestó y cómo me protegió al pueblo judío, ¿no? Pero no puedo pensar en eso. ¿Por qué? Porque estoy en pánico. Y no puedo pensar, espérate un ratito, esto muestra que Dios contesta, pero él está desesperado. El rey lo quiere matar, él lo que quiere es correr y va a hacer lo que tenga que hacer. Así que les dice, sí, estamos perfectos, vamos a la carga, dame los panes. Por tanto, dice el siguiente verso, el sacerdote le entregó a David el pan consagrado, ya que no había otro. Era el pan de la presencia, que había sido quitado de delante del Señor y reemplazado por el pan caliente del día. Entonces agarró, sacó del sitio donde estaba la presencia de Dios, sacó los panes y puso otros panes del día, incumpliendo lo que se decía en ese momento. Pero había que ayudar a David. Pero esta locura no termina ahí. No es que él sale corriendo con el pan y se va. No. Hay algo más extraño todavía. Y así es como viene. Dice, antes de eso, tenemos que ver que hay un versículo muy interesante, que después lo vamos a poder explicar, que es el siguiente. Dice, aquel día estaba ya uno de los oficiales de Saúl, quien había tenido que quedarse en el santuario del Señor. Se trataba de un edomita llamado Doeg, que era jefe de los pastores de Saúl. ¿Qué hacía ahí? Bueno, probablemente tenía sarna. Y tú cuando tienes esa enfermedad tenías que ir para limpiarte con los sacerdotes. Y él lo mira al sacerdote y a David conversando, y que este hombre es el que los ayuda a David, que él no sabía, estaban saliendo corriendo para que no lo mate Saúl. Así que eso lo dejamos claro porque ese verso va a ser importante ya mismo. Ahora sí vamos a lo siguiente que pasa. Más tarde, David le preguntó a Ahimelech, ¿no tienes a la mano una lanza o una espada? Tan urgente era el encargo del rey que no alcancé a tomar mi espada ni mis otras armas. Imagínense, según lo que él dice, ha salido corriendo, pero ni siquiera fue a coger el arma, que un general nunca debería tener lejos de él, supongo, ¿no? Sino que salió en carrera y no trajo ni un arma. Y va a un pueblo de paz, solo hay sacerdotes ahí, y le dice, oye, aunque sea consígueme para estar una flecha, alguna cosa. Y no tengo armas ni yo, ni mi gente. Pero Ahimelech, ¿cómo le iba a dudar de David? Era el segundo hombre más importante del reino, ¿cómo le iba a decir que no? Todo lo que él explicaba, él entendía que era verdad. Sigue y dice, el sacerdote responde, aquí tengo la espada del filisteo Goliat, vuelve a salir, a quien mataste en el valle de Ela, está detrás del efod, envuelta en un paño, puedes llevártela si quieres. ¿Otras armas? No tengo. ¿Es o no una paradoja? Eso. Muy bien, paradoja. Gracias. Me gusta que esté en pila. Que la segunda cosa que le entregan es la seña que un hombre con esa espada que medía 3 metros la mató con una piedrita por la mano del Señor. Y ni siquiera me doy cuenta, como tampoco me di cuenta cuando los panes, que David está vivo contra Goliat,
porque Dios estaba con él. Pero hoy, que estoy en pánico, que no puedo pensar, ni siquiera me acuerdo que esa espada significa que Dios me prometió, me protegió ante todo. Pero yo no quiero ni pensar en eso, estoy desesperado y necesito que me ayuden como sea. Así que él toma la espada y se va. Y dice después, el sacerdote, ya dijimos eso, ¿no? Y termina, y dice, este mismo día, David, todavía huyendo de Saúl, se dirige a Aquís, rey de Gat. Yo decido huir, decido correr, y mientras lo hago no me importa a quién daño. No me importa quién puede salir golpeado. Es salvarse quien pueda. Y no importó que en su camino Dios le deja ver que ahí están unos panes que salvaron a todo un pueblo y que hay una espada que le dejó ver que Goliat, mucho más complicado que Saúl, fue protegida por él. Nada lo para. Pasan unos días y Saúl va buscando a David. Y mientras lo busca, pasa por el mismo pueblo a preguntar qué es de David. Y se le acerca a Ahimelech, le dice, Ahimelech, tú has defendido a David. ¿Qué cree que conversión? ¿Qué contestó? Pero claro, pues, si ayudé a tu yerno, ¿qué otra cosa puedo hacer? ¿Que me vienes a dar una recompensa? No, le dice, te voy a matar. Y le dice a un capitán, anda y mátalo, y el tipo dice no. Y Doeg, el mismo hombre del versículo 7, que venía, y que es el que le había contado que lo habían ayudado, fue y él lo degolló. Pero no quedaron con él. Mataron a toda su familia, a todos los demás sacerdotes, a la familia de todos ellos, a los animales, no quedó nadie. No quedó nadie. Porque David lo único que quería era salvarse él. Si su mentira producía daños en otra persona, no era importante en ese momento. Uno de los hijos de Ahimelech escapa, no lo mataron, y sale corriendo a buscar a David. Y va donde David y le cuenta lo que ha sucedido. Y esa vez, David se dio cuenta el resto de su vida que él era responsable de la muerte de un montón de gente que eran inocentes y que él no paró ante nada con tal de salvar su piel sin pensar siquiera que Dios lo podía proteger. Y entonces ahí vienen las grandes preguntas. ¿Fue culpa de Dios? ¿O fue él el que tomó la decisión? Es que Dios me debió haber hecho y no permitir que Saúl venga. Lo primero que él debe haber pensado es, ¿se puede confiar en Dios? Después de esta experiencia que él tiene cuando le cuentan que han matado a toda esta gente, en los siguientes capítulos, si usted sigue leyendo, usted se va a dar cuenta que él a cada rato está diciendo, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo encuentro a Dios? ¿Cómo encuentro a Dios? Por todo pueblo que andaba, donde él en que supiera, está tratando de buscar, reencontrar a ese Dios que él ha abandonado porque le dio pánico. Igual que usted, igual que yo. No es nada raro. No sé si puedo hacer esto, pero tengo que hacerlo. Necesito que le apagues a uno de los aire acondicionados aquí adelante. Tengo 3 personas que están a punto de morirse de frío aquí. Perdón que me meta en lo que no debo, pero
Así que perdón a los que están en la televisión porque no ven, pero veo gente que está así. Yo no, pero veo gente aquí al lado que está muerta de frío. Ok, ¿puedo confiar entonces en Dios? ¿Puedo yo confiar en Dios? O cuando viene un caso como este, tengo que salir corriendo porque yo no puedo esperar que Dios me ayude. ¿Qué haces cuando crees que tus sueños no se harán realidad? ¿Cómo reaccionas ahí? ¿Cómo reaccionamos tú y yo cuando uno de mis sueños queda destrozada y no pienso que lo voy a lograr? ¿Qué pasa cuando veo que todo lo que yo pensé que era la única forma de ser feliz no va a ser más? Y Dios no es confiable. No se me ocurre pensar, tal vez Dios tiene otra idea, sino que estoy pensando en cómo controlo todo. Lo que quería David era controlar el hecho de poder salvarse. Y no le importó a quién, a través de su control, permitió que la gente muera injustamente. Cuando yo tengo el hecho de verme con personas que empiezan con nosotros a trabajar en Celebra tu Recuperación, una de las cosas que siempre me impresiona es que lo que la gente responde es siempre algo parecido a esto. ¿Cómo así has venido? Estoy aquí. Porque la forma como yo hago las cosas no funciona. Es porque me acabo de dar cuenta que tratar de hacer las cosas a mi forma, con mi control, no funciona. Por eso estoy aquí. Estoy aquí porque entiendo con claridad que lo que estoy haciendo solo está dañándome a mí y a personas a las que amo. Y por eso es que la gente puede venir a un sitio como el nuestro, para que podamos decir, deja de controlar y arranca a pensar que hay Dios y que Dios puede transformar tu situación. Aunque no sea el sueño que tú pensaste que era el único, Él te va a poner uno que va a funcionar. Y antes de continuar, quiero traer aquí, presentarte a dos personas que vinieron a Celebra el año pasado, precisamente entiendo con claridad que no funciona mi manera. Que controlar a la gente solo hace daño. Y ellos quieren contar su historia. Así que permítanme presentarle, en primer lugar, con un aplauso a Silvia Carrión. Por favor, Silvia. Todo tuyo. Hola a todos, buen día. Mi nombre es Silvia, creyente en Jesucristo, en lucha con el control, el perfeccionismo, el abandono, la culpa y la falta de límites. No tengo muchos recuerdos de mi infancia y los pocos que tengo son porque realmente me los cuentan en reuniones familiares. Siempre tuvimos problemas económicos en mi familia, por lo que siempre me sentí responsable por estudiar y trabajar lo que más se pudiera. Mientras para mí, mis hermanos y mis papás empleaban el tiempo para divertirse o pasar el tiempo juntos. Y esto a mí me hacía sentir rara, sin pertenencia y aislada. Me costaba mantener amistades sinceras. Yo no conversaba mucho y si hablaba era sobre algún tema de estudio, del colegio o de la universidad. De hecho, mi época universitaria fue bastante complicada, sobre todo por la situación económica que atravesaba mi familia, y eso me obligaba a mantener las notas lo más altas posible para poder mantener mi beca y poder terminar la carrera. En este tiempo conocí al Señor, iba a la iglesia e incluso iba a retiros, pero ese sentimiento de inseguridad me llevaba a pensar que el amor de Dios no era real para mí, porque yo no me lo había ganado. Así que seguí mi vida aferrada a lo que creía que era cierto.
yo no soy suficiente, no merezco amor. Aún así, en esa época tuve mi primer novio formal, pero la relación fue bastante traumática, llena de abusos, que me hacían sentir que no era suficiente, que no valía, pero decidí mantener esa relación porque creí que era la única forma de poder tener la red de apoyo que me aseguraba poder estudiar y seguir en la universidad. En esa relación estuve 4 años creyendo que la única forma de salir de ella era terminar con mi vida. Gracias a Dios, se presentó una beca en España y me aferré a ese salvavidas. Y así empecé mi peregrinar por trabajo en varios países durante los siguientes 10 años de mi vida. Desde que salí de Ecuador yo cambié. No solo era consciente de que el matrimonio no sería algo determinante en mi vida, sino que pude dar voz a mis propios pensamientos, bien o mal. El vivir fuera de mi casa, lejos de mis padres, de mi familia y amigos, me permitió descubrir quién era yo y las habilidades que tenía. Para bien o para mal, empecé a trabajar en una empresa panameña, donde el perfeccionismo y el control fueron habilidades que me hicieron resaltar en ese trabajo, por lo que me volqué de lleno a ello, trabajando de lunes a lunes. Y como siempre habían palabras de aliento y de aprobación, sentía que lo estaba haciendo bien y por ende me obligaba a seguir haciéndolo. Paradójicamente, las luchas que descubrí fueron el fuerte que me hicieron brillar en el trabajo, no solamente ahí, sino en otros lados más. A mis 30 años conocí a un mexicano, con quien mantuve una relación a distancia por 2 años. Luego de un tiempo nos casamos y me fui a vivir a México. Durante ese noviazgo yo ya había visto signos de alerta. El abuso, los malos tratos, la pelea eran pan de todos los días. Decidí dejar pasar todo esto por mis inseguridades, por la falta de límites, porque de alguna manera creía que merecía esa relación o que era normal vivir una relación de esa forma. Sin embargo, cuando nos casamos, las peleas siguieron, se intensificaron y se sumaron otros problemas como el control del dinero, mi control y la dependencia que él mantenía con ciertas amistades. Unos meses después de casados, quedé embarazada y ese fue el punto de quiebre porque mi frustración, mi ira, mi ansiedad llegaron a otro nivel. No había día que no discutiéramos, no había día en que no nos dijéramos cosas. El punto sin retorno fue un día de octubre del 2020 en el que agredí a mi esposo porque no me dejaba revisar su celular. A pesar de que infinidad de veces anteriores él había ofrecido esa opción. Ese día él se fue de la casa y yo decidí que yo me regresaba para Ecuador. Aquí fue que nació mi hija, separadas de su papá. Se sumaron más temores e inseguridades. Yo había fracasado como esposa, pero quería ser buena madre y no permitir que se repita el mismo patrón que pudiera hacer que mi hija se sintiera sola o desprotegida. Muchos años antes conocí de Celebra y sabía que ahora podía ayudarme, por lo que decidí entrar con todos mis miedos, con todos mis temores y mis problemas. El cuarto paso fue muy desafiante. Cuando llené mi inventario, me di cuenta de todas las heridas que cargaba, no solo de mi etapa adulta, sino de mi infancia. Y aprendí que debía sanar yo primero para poder ser una mejor guía para mi hija. Perdoné a mis padres, perdoné al papá de mi hija y descubrí que el control y el perfeccionismo no son como en mi trabajo y que en realidad en mi vida personal causan mucho daño. Así que poco a poco, un día a la vez, una situación a la vez, voy reconociendo que solo Dios tiene el control y la fuerza para ayudarme a decidir y hacer lo correcto. Finalmente, después de muchas peleas, incluso por la custodia de mi bebé, pude afrontar un divorcio, sin caer en malos hábitos, sin perder la cordura.
Hoy entiendo que no soy la salvadora de nadie, ni que debo aferrarme a una relación para sentir que tengo valor, porque mi valor lo encuentro en Dios, lo encontré en Dios. Hoy puedo educar a mi hija entendiendo que soy su mamá y no su salvadora. Mi hija tiene la libertad de equivocarse y sentirá el mismo amor y protección que el día de hoy yo siento de parte de Dios. Celebra me ha ayudado más que nada a prepararme para ser la mejor mamá para Sofía, porque no solo he podido reconocer mis heridas, sino trabajar realmente en ellas. Saber reconocer qué está a mi alcance y qué no, para no desenfocarme, para no darme palo por algo que realmente no está dentro de mi control. Doy gracias a Dios porque en esta ocasión pude terminar el programa. Doy gracias a Dios por mis compañeras de cuentas y por mi mentora. Sin ustedes, de verdad no sé en dónde estaría. Y hoy se me puede caer el mundo encima, pero ni mi hija ni nadie paga los platos rotos por ello. Soy Silvia, creyente en Jesucristo, en lucha con el control, el perfeccionismo, el abandono, la falta de límites y la culpa. Le presento a otra amiga nuestra, Lorena Sotomayor. Hola. Bueno, mi nombre es Lorena Sotomayor, creyente en Jesucristo, en lucha con el perfeccionismo, la baja autoestima, el control, la falta de perdón y la falta de aceptación. Quiero señalar que he pedido a Dios sabiduría para escribir y compartir mi testimonio, porque todo lo expresado aquí, mi experiencia en general y todo lo alcanzado es gracias a su gloria. La obra que Él realiza en nosotros es verdadera, profunda y fiel. Sin Dios nada somos. Encomienda al Señor todo lo que haces, confía en Él, te ayudará a realizarlo. Mateo 11:28. Cuando reviso mi pasado veo situaciones de mucho daño. La adicción de mi padre, el dolor de mi madre y sus propias fallas, carencias, abuso sexual por parte de un extraño, decepciones amorosas, un divorcio, una vida muy activa pero muy vacía. Todas estas heridas por situaciones del pasado se manifestaron en mí en comportamientos de ira, de celos, de rencor hacia las personas, falta de perdón, envidia, en diferentes reacciones y actitudes negativas hacia los demás, en culpar al mundo entero por mis circunstancias y a no revisar lo que estaba dentro de mí. Sin embargo, siempre creí que era independiente de Dios, hacía mi vida de acuerdo a mis propias convicciones, poniendo mis reglas, ajustándolas a lo que me hacía sentir entre comillas bien. Pero mi Padre es sabio y vio que esta oveja era terca y gracias a su infinito amor me buscó de la manera que menos lo esperaba. Me trajo el amor de pareja a mi vida, aun cuando había renunciado a esa posibilidad. Él vino con una de sus herramientas, mi esposo, quien ha sido el primero en evangelizarme a profundidad. Tuvimos interminables charlas y debates sobre la existencia de Dios y el amor de Dios. Fue así como poco a poco fui dejando ganar al Señor, porque ya no tenía argumentos, veía con dudas, pero con algo de claridad cómo tal vez Él era real. De pronto ya no necesité que mi esposo me enseñe o me muestre algo sobre Dios. Sin pensarlo, yo estaba buscándolo también. Sentí un llamado hacia todo lo relacionado a Él. Empecé a reflexionar sobre mi comportamiento muy emocional y a veces poco racional. Eso me llevó a pensar que tenía que resolver algún problema de niñez o lo que fuera y comencé a buscar ayuda, pero nuevamente independiente de Dios. Sentía que yo podía lograrlo sola o por medio de alguna psicóloga u otras opciones, pero ninguna me ofrecía una solución real. Hasta que un día en esa búsqueda, viendo uno de los servicios de la iglesia, escuché el testimonio muy sincero de una chica que hizo Celebra y dije mi frase top, sí soy. Esa era yo, en otro cuerpo y otra historia. Me sentí tan identificada que decidí ingresar con mucho miedo y vergüenza de admitir ante mi esposo u otras personas que yo iba a ingresar a un grupo cristocéntrico después de tanto renegar. En mi primer día en Celebra me sentí muy agobiada. No estaba relacionada ni siquiera con las alabanzas.
¿Qué le sucede a esta gente que cantan, cierran los ojos y sienten la música? Me sentía tan fuera de mi zona. Incluso hasta aplaudir me daba vergüenza. Y luego en el grupo, rodeada de mujeres extrañas para mí y a quienes sentía más que como una compañía, una amenaza, porque pensaba que podían juzgar que yo no era tan cristiana como ellas o que no pertenecía a la iglesia. En mi primer día de la nada quise irme, pero una de mis guías tomó mi hombro y me dijo: te esperamos la próxima vez, no faltes. Algo así, y sentí que de pronto ya no quería irme. Ya dentro del proceso de Celebra, un recurso valioso es cuando escoges una mentora y una compañera de cuentas. Tu mentora es quien te guía, a quien puedes confiarle lo más íntimo. Y tu compañera de cuentas es quien te acompaña y le puedes escribir si sientes que estás repitiendo algún comportamiento. Tenemos una regla de absoluta confidencialidad, lo que lo convierte en un espacio muy seguro. Aprendemos a cuidar el corazón de nuestras compañeras. Justo en ese punto, en un momento donde me sorprendí, es que yo ingresé sin saber ni quién era Elías en la Biblia, sin ser precisamente cristiana, sin mucha fe, teniendo una conexión distante con Dios. Y aún así, cuando tocó escoger una compañera de cuentas, muchas de mis compañeras apostaron por mí. Y en ese momento me sentí en familia. Y empezó a ser una experiencia donde el dolor de todas estaba a flote, pero había mucha hermandad. Durante el proceso quedé embarazada, algo que había anhelado con todo el corazón con mi esposo. Sin embargo, mi embarazo tuvo algunas complicaciones que me impidieron seguir asistiendo al grupo. Pasó el tiempo y sucedió algo que nunca esperé enfrentar. Perdí a mi hijo en condiciones muy tristes. El sufrimiento fue enorme. Sufrimos todos, mi esposo, mi hija, nuestras familias, amigos. En el momento que yo perdí a mi hijo, hubo un espacio crucial entre Dios y yo. Dentro de ese sufrimiento, por primera vez clamé al Señor y le pedí con sinceridad y de corazón su ayuda. Y tuve una respuesta demasiado automática. Sentí su presencia y supe que Él estaba ahí conmigo. Desde ahí puedo decir que empecé a aprovechar realmente el ministerio de Celebra. El Señor me mostró su amor tan claro, tan preciso, sus tiernas caricias, por medio de la fuerza de mi esposo al enfrentar esto. Ser mi apoyo incondicional, de la ternura de mi hija, del soporte de nuestras familias, de mis amigas, amigos que estuvieron presentes, de las facilidades en mi trabajo, de la compañía y el seguimiento de mi mentor y mis compañeras de cuentas. Justo ahí empezó mi verdadero cambio y comencé a interiorizar los mensajes y entendí el propósito de estar en Celebra, de sanar y lo importante que era Dios en mi vida, pues lo necesitaba. Simplemente entendí que yo no puedo vivir sin Él y que estaba dispuesta a perdonar y a dejar todo atrás y sanar mi corazón. Como la parábola de las ovejas, fui esa oveja perdida y Él me encontró. Celebra es un excelente ministerio y una gran experiencia. En lo personal amé la lección 12, donde habla de confesar los pecados unos a otros y trabajar en ello. Pues no hay nada de que avergonzarse o sentir culpa, porque nuestro Señor Jesús nos dio su gracia y perdonó nuestros pecados, permitiéndonos renovarnos y nacer de nuevo. Es increíble ver cómo todos podemos vivir en comunidad y ayudarnos, porque alguna vivencia, por más cruel, desagradable o vergonzosa que sea, si la tomamos y la entregamos a nuestro Señor, puede servir para edificar a más personas, ya que Él transforma el lodo de una situación en algo maravilloso, con lo que podemos servir a los demás. Espacios como este te entregan a la comunidad de la iglesia, donde encuentras grandes amigos, enseñanzas, testimonios, respaldo y amor de personas que, así como yo, desean seguir a Cristo y compartir con otros lo que Él hizo por ellos. Debo agradecer profundamente el amor de Dios hacia mí, las bondades recibidas y mostrarme el camino interminable por el que debo transitar todos los días, pues somos barro y como somos barro y Dios nos va moldeando. El Señor, por medio del dolor y de esa labor constante y consciente que realiza en nosotros, nos muestra su gloria. Escuché que Dios no desperdicia ninguna herida y soy fiel creyente de esto, porque el Señor agarró mi corazón y espíritu herido, mi corazón en llamas, como alguien muy especial me dijo, para transformarlo poco a poco y seguir su sendero. Puedo decir que después de este camino en Celebra siento ese gran llamado a servir. Ese fuego interior lleno de gozo que te impulsa a querer que otras personas puedan alcanzar lo maravilloso de la sanación por medio del Señor, que se manifiesta en ministerios como Celebra. Solo tengo gratitud y me gustaría desde ahora decirle a alguien más que si llega a sentir que hay algo que no puede resolver en su interior, lo invito a venir y a encontrar un espacio seguro donde descansar.
Felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Mi nombre es Lorena Sotomayor, creyente en Jesucristo, en lucha con el perfeccionismo, la baja autoestima, el control, la falta de perdón y la falta de aceptación. Gracias. Que si esta es tu verdad, esta es mi verdad en un momento de nuestra vida, y nosotros hemos tratado de hacer las cosas a mi forma hasta que me di cuenta que no es así. Entonces, ¿cuál ha sido el resultado cuando decides el asunto en tus manos? Cuando tus sueños no se realizan a causa de decisiones que tú tomas, que otros toman, o crees que algo Dios no lo ha hecho, no te está ayudando. Y tal vez el problema es que lo estás haciendo a tu forma y no es a tu forma. El más grande de los problemas que tú puedes tener es ejercer el control y pensar que tu control es lo único que existe y que funciona. Cuando se hace evidencia que tus sueños no pueden hacerse realidad, ese no es el momento de tratar de tomar el control. Ese es el momento de apoyarse con fuerzas en el único que alguna vez ha tenido el control. ¿Sabes cómo te caes? Coges una moto y la agarras así y tratas de frenarla, te vas a matar. Si usted alguna vez ha ido a los ríos y usted lo usa con rápidos y lo haces no con kayak, sino con canoping, que se llama, son canoas. ¿Qué es lo que pasa en su canoa? Si usted pierde el control y usted trata de coger los dos lados, porque es lo normal, ¿no? Para balancearla, usted se va a caer fijo. Lo único que puede hacer, según estas personas, es que usted busque el centro y se arrodille. Y no lo hago porque tal vez no me pare. La única forma que usted va a lograr controlar, volver al control, es si usted está en el centro y se arrodilla con la canoa. Tú tienes que entender que cuando parece que tus sueños no se harán realidad, no significa que tu vida está sin control, sino que es un recordatorio de que tú no estás en control, no importa cuánto lo creas. Cuando viene la persona aquí a celebrar todo lo que hemos dicho en un momento de nuestra vida, a decir, me acabo de dar cuenta que yo no es a mi forma, que no es como yo he creído hasta hoy día. Esto no es evidencia de que Dios ha perdido el control, es solo el recordatorio de que nosotros no tenemos el control. Esto no es el momento de darle la espalda a Dios. Es momento de apoyarse con más fuerza, porque solo Él sabe lo que ha planeado para ti. Así que te invitamos a venir a celebrar, te invitamos a venir, donde este poco de loquito de remate han entendido que la única forma de no perder el control es cuando me siento en el centro y me arrodillo. Y eso me vuelve a dar el control. No lo hago yo, lo hace Él. Y ahora, antes de irnos y mientras oro por nosotros, quiero que tú, mientras estás orando, pienses en una cosa. Ahora que tú estás pensando o creyendo que debes tener el control, quiero que permitas, mientras estás orando, que Dios te deje ver esa foto, ese recuerdo, ese versículo bíblico, donde te acuerdas que en un momento Dios te agarró cuando estabas descontrolada y te sanó, o te salvó, o permitió que tú entiendas que no tenías que preocuparte. Mientras estamos orando, piensa en una de esas
y arranca a dar gracias por el hecho de que no tengo por qué preocuparme porque Dios tiene el control. Póngase de pie y oremos, por favor. Padre, gracias te doy, Señor, por este momento y quiero pensar ese momento en que tú me sanaste, de alguna forma a mí o a un familiar, o a un problema que tenía que no lo podía responder, no lo podía resolver. Señor, permíteme agradecerte ese momento especial en que tú no permitiste que yo me fuera descontrolado y viviera fuera de mi Dios y mi Señor. Padre, no permitas que nunca nos olvidemos de esos momentos, porque cuando la próxima vez venga en donde pierdo el control y donde empiezo a tener temor y pienso que no tengo cómo resolver algo, me acuerde que inclusive cuando parecía que mis sueños se han roto, Dios siempre ha estado con nosotros y siempre nos ha respondido. Padre, permítelo entender con claridad. Y si ahorita estoy en un momento donde me siento totalmente fuera de control, permíteme recordar claramente que una y otra vez tú has acudido a nosotros y nos has respondido para poder entender que Él está conmigo, para que yo cumpla los sueños de Él y no los míos. Y que así podamos hacerlo de ahora en adelante, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Nos vemos el otro domingo.